Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre terapia cognitivo-conductual en personas mayores, aplicaciones clínicas actuales. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. El docente de la jornada de hoy es Rodrigo Jarpa. Él es magíster en psicología clínica, doctor en sexualidad humana, fundador docente de la Academia de Psicología y Bienestar, miembro de la World Association for Sexual Health, director del Diplomado Internacional en Sexología Clínica y además escritor de múltiples bestsellers en la temática, conferencista, ¿cierto? Nacional e internacional. Así que es un tremendo y gran honor contar con él en esta jornada. Hecha la presentación de la bienvenida, tocayo, es todo suya la sesión. Ahí, muchas gracias, Tocayo. Ya, voy a compartir la presentación entonces. Aceptar. ¿Se ve ahí la primera diapo? ¿Sí? Ya, súper. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les agradezco muchísimo el interés y también de nuevo agradecer a las personas que tienen las camaritas prendidas en la medida de lo posible. Si lo pueden hacer, se agradece enormemente. Gracias por empatizar también, porque la experiencia de ver el vacío es un dolor existencial. Ya, entonces, iniciamos este seminario que lleva por título Terapia Cognitivo-Conductual con Personas Mayores, Aplicaciones Clínicas Actuales. Y yo agradezco profundamente el interés y creo que es muy necesario que podamos conocer, que vayamos contando con más herramientas para abordar esta temática. Perdón, déjenme correr esta barra de herramientas que se me pone acá. Ahí. ¿Por qué? El envejecimiento y la salud mental, desafíos y oportunidades. La población mundial está envejeciendo rápidamente. En 2050, uno de cada 6 personas tendrá más de 65 años. Este cambio demográfico se asocia a una mayor carga de trastornos mentales en personas mayores, a menudo en comorbilidad con enfermedades físicas. Y ahí vemos esta curva de crecimiento muy marcado. Porcentaje de la población mundial mayor de 65 años. Ahora, esta realidad, sumada al cuidado que muchas veces recae en familiares, personas cercanas, representa un gran desafío para los sistemas de salud. Y a esto sumarle el concepto del edadismo, que no sé si lo conocían o no. Yo la primera vez que lo escuché, no sé por qué, me sonó como a un movimiento artístico, quizás como por el Dada, no sé qué asociación hice, pero claramente no tiene que ver con eso, ¿ya? El edadismo es una forma de discriminación basada en la edad, particularmente hacia las personas mayores. Se puede discriminar también a personas menores, jóvenes, etcétera, pero acá lo vamos a puntualizar hacia las personas mayores. El término fue acuñado en 1969 por el gerontólogo Robert Butler y se manifiesta en estereotipos, prejuicios y conductas discriminatorias que afectan la manera en que percibimos, tratamos y valoramos a las personas mayores. Esto siempre entendido dentro de un marco, un contexto sociocultural particular, ¿ya? Porque el edadismo o los estereotipos o los prejuicios o las conductas discriminatorias o no van a estar enmarcadas siempre en una cultura y sabemos que hay culturas donde, por ejemplo, se valora mucho la sabiduría de las personas mayores. Hay otras en las que lamentablemente no. Y vamos a seguir profundizando un poquito más en qué se refleja esto. El edadismo limita la comprensión de la diversidad y la heterogeneidad de la vejez.
y se tiende a invisibilizar al colectivo, se tiende a agrupar a todas las personas mayores y se les invisibiliza en sus recursos, en su fortaleza, en sus necesidades muchas veces también, ¿ya? Porque se da por hecho que ya no tienen prácticamente nada que aportar y como no tienen nada que aportar, entonces se les excluye de distintos entornos, por ejemplo, y con mayor claridad o que se hace mucho más manifiesto en el contexto laboral y como se considera que básicamente ya no se puede hacer nada, muchas veces también se limitan los cuidados o los tratamientos que puedan necesitar. O se enfocan netamente en cuidados físicos donde hay otras necesidades que se van invisibilizando. Y ahí hay una que me gustaría puntualizar después que a mí me toca en lo profundo porque tiene que ver con mi tema de, uno de mis temas de interés, pero bueno, que tiene que ver con la sexualidad humana. Asimismo, los estereotipos y prejuicios sobre la vejez y el envejecimiento también pueden funcionar como una especie de profecía autocumplida porque van modulando la manera en cómo envejecemos, porque vamos haciendo nuestras ciertas creencias y en ese marco de creencias también se va determinando el cómo nosotros vamos experimentando la vejez, así como también cómo nos relacionamos con las personas mayores. Por ejemplo, si se da por hecho la creencia de que la soledad es inherente a las personas mayores y que estas básicamente lo único que les queda es acostumbrarse a la soledad, entonces no se puede hacer nada para ayudar a las personas que sufren con la soledad y entregarles herramientas o poder acompañar en cómo afrontarla. El edadismo está bastante omnipresente, lo podríamos decir. Muchas veces opera como distintas estructuras, opera de manera más o menos invisible y se puede manifestar de distintas maneras, como por ejemplo en la infantilización, en la despersonalización, en la deshumanización, que ya vamos a ir viendo ahí en detalle a qué me refiero con esto. Por eso es muy importante revisar nuestras creencias, nuestros sesgos, nuestros prejuicios, nuestros comportamientos y también los comportamientos, sesgos, prejuicios, estereotipos, etcétera, de nuestro entorno. Formas comunes de edadismo. En relación a la infantilización que mencionaba recién, tratarlos como si fueran niños o incapaces. Uso del lenguaje como abuelito, viejito, nuestros mayores, hablarles en tono exagerado, con diminutivos o sin explicarles decisiones que les afectan. Muchas veces que se toman decisiones, pero sin considerar las necesidades particulares, porque, claro, igual como si fueran niños, como que no tuvieran básicamente como que no tuvieran derecho, autonomía y capacidad de decidir, entonces terceros toman las decisiones por ello. La despersonalización tiene referencia con ver a las personas mayores como un grupo homogéneo, las personas mayores, ¿ya? Sin considerar su historia, identidad ni preferencias. Esa generalización a la que alude acá la despersonalización es propia de los estereotipos, ¿ya? Y los estereotipos no son necesariamente malos, los estereotipos cumplen una función que en el fondo nos ahorran energía mental, ¿ya? Y los estereotipos implican la generalización que hacemos respecto a un grupo de personas a las que les atribuimos ciertas características, intereses, comportamientos. Ahora, puede ser que haya cierto grado de veracidad en términos estadísticos, ¿ya? Pero no son verdades que pueden ser universalmente aplicadas.
Y lo más problemático, más allá de eso, es cuando las personas que no calzan con el estereotipo son discriminadas, agredidas, violentadas, etcétera. Por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, hay varios estereotipos, pero pensando como a quienes les gustan las películas de acción o las películas violentas, en el estereotipo vamos a tender a pensar que a los hombres. A quienes les gusta el nado sincronizado, las películas románticas, en el estereotipo, a las mujeres. A quienes les gusta el fútbol, a los hombres. Y claro, ahí vemos como quizás, sí, estadísticamente puede ser mayor la proporción de hombres a los que les gusta el fútbol que la proporción de mujeres a las que les gusta el fútbol. Pero también hay mujeres a las que les gusta el fútbol, ¿ya? Y está bien que les guste el fútbol. El problema es cuando empezamos a limitar o a discriminar o a sancionar socialmente cuando se escapan de ese estereotipo, ¿ya? Eh, Uso de términos como los viejos, los jubilados, los abuelos. La deshumanización hace referencia a omitir su autonomía, privacidad o capacidad de decisión, que está muy relacionada también con la infantilización. Negarles voz en temas que les afectan directamente, negar o ridiculizar su sexualidad, ¿ya? Que no vamos a profundizar particularmente en ese tema puntual, pero que a mí me parece de tremenda relevancia, porque muchas veces, incluso en distintas poblaciones, no abordamos la sexualidad, es como que la negamos, la dejamos fuera, y esto está mucho más presente en el trabajo con personas mayores, ¿ya? O donde de frentón también se tiende a ridiculizar. Acá en Chile está el concepto de viejo verde, que hay veces que el concepto de viejo verde es cuando a una persona mayor siente atracción por personas mucho más jóvenes, pero también muchas veces se utiliza para ridiculizar cuando una persona mayor manifiesta deseo, interés sexual, ¿ya? En mujeres mayores también muchas veces se tiende a ridiculizar y ahí vemos también cómo se va perpetuando en las propias personas, porque a mí me ha tocado escuchar a muchas personas mayores decir, es que no, pero yo ya no estoy para eso, ¿ya? Acá en Chile, por lo menos me ha tocado escuchar como, ya no estoy para esos trotes, se dice, ¿ya? Cuando mientras tenga piel y respire, está para lo que quiera estar, ¿ya? Ahora, claro, tenemos ciertas nociones y concepciones de qué es lo que implica una vida sexual activa o qué son las prácticas sexuales y que eso también de alguna manera nos va limitando. Ya, pero ahí ya me estaría yendo por otro tema y no, me parece muy relevante, pero no lo vamos a profundizar hoy día. Solo para concluir en relación a eso, el problema no es que las personas mayores pierdan el deseo, sino que la sociedad les quite el permiso de sentirlo. El deseo y la capacidad de poder disfrutar de prácticas sexuales, ya sea autoerótica o con otra persona, otras personas o lo que quieran, ¿ya? Porque la capacidad está, y muchas veces el deseo y el interés también está, pero se empieza a sancionar culturalmente, socialmente. ¿Qué podemos hacer entonces en relación al edadismo en particular? Revisar nuestro lenguaje y tono al hablar de y con personas mayores. Fomentar su autonomía, participación y poder de decisión. Y que, si nosotros lo pensamos, ese punto particular en el contexto de la psicoterapia, en el contexto clínico, es súper relevante también, dependiendo desde el modelo desde el que trabajemos, pero en general ya está bastante instaurado esto de abandonar la postura de nosotros como los expertos, o antiguamente casi como de semidioses, sobre todo más en el ámbito médico, y las personas como expertas en sí mismas, ¿ya? Entonces, ahí súper importante fomentar la autonomía, participación y poder de decisión.
Reconocer la diversidad en la vejez. No todas las personas mayores son iguales ni viven las mismas realidades. Y no todas las personas mayores, menores, medianamente menores, muy menores, tenemos muchas cosas en común, pero finalmente tenemos muchas particularidades también. Y ahí creo que está la gracia de todo. Promover una imagen positiva del envejecimiento con sabiduría, resiliencia y valor social. Y eso son algunos de los elementos que también se integran, en particular, en la terapia cognitivo-conductual trabajando con personas mayores. Ahora, todo esto que aparece aquí es súper relevante dentro y fuera del contexto terapéutico. A pesar de estigmas, las personas mayores siguen contribuyendo activamente, cuidan a sus nietos, por ejemplo, tienen pasatiempos, trabajan, hacen voluntariado y lideran comunidades. Muchos viven de forma independiente y funcional, aunque aumentan las discapacidades o las limitaciones, sobre todo en el ámbito físico, con el paso del tiempo. Los trastornos mentales como la depresión y el deterioro cognitivo son causas importantes de discapacidad en la vejez. La atención en salud mental geriátrica avanza lento. Y me gustó mucho que había alguien que como socióloga, eh, no sé si era geriátrica, y también algunas colegas y otras personas que comentaron también que era un tema de especialización y de interés en particular. Y se ha visto que avanza lento, incluso en países desarrollados, faltan especialistas, faltan enfoques integrales. La terapia cognitivo-conductual puede y debe, entre comillas, adaptarse para atender las necesidades particulares de esta población. La sabiduría y la resiliencia, sabiduría y resiliencia, son activos psicológicos importantes que deben ser visibilizados y fortalecidos. Ahora, estos son algunos datos y algunas de las cosas que vamos a ver hoy día son aplicables para distintos contextos, no solamente limitándolo a el modelo cognitivo-conductual y no solo limitándolo a la psicología clínica, porque vi también que hay compañeras y compañeros de distintas profesiones. Pero bueno, sí vamos a profundizar un poquito en la terapia cognitivo-conductual, porque de eso se trata el seminario, ¿ya? Y haciendo un barrido, un resumen muy general, y también porque hay personas que no conocen, no saben de qué se trata esto de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, dentro de los principios fundamentales del modelo cognitivo, la forma en que pensamos influye en cómo nos sentimos y actuamos, ¿ya? Hoy sabemos que no necesariamente existe como una secuencia lineal rígida que siempre es pensamiento y luego emoción y conducta, ¿ya? Hay veces que primero puede ser la emoción, después el pensamiento, ¿ya? No necesariamente sigue esa secuencia que puede ser un poquito rígida, pero bueno, en los planteamientos iniciales, sobre todo desde el modelo cognitivo, se plantea sobre todo el foco en el pensamiento, que no sé si conocen el modelo ABC, vamos a empezar a ir por las ramas, pero muy en simple. A, ambiente, y que lo podríamos pensar como estímulo. B es beliefs, que son creencias en inglés. Y C son consecuencias, que son consecuencias emocionales y conductuales. No son los eventos en sí los que causan malestar, sino la interpretación que hacemos de ellos. Estos pensamientos automáticos surgen de creencias o esquemas profundos que muchas veces pueden ser disfuncionales. En personas con ansiedad o depresión, los pensamientos automáticos suelen ser negativos, extremos y poco realistas. El modelo, la terapia cognitivo-conductual, fue desarrollada en los años 70 por Aaron Beck, que está ahí en la foto, a partir
puntualmente de su trabajo con personas con depresión, y él observó que muchos de estos pacientes tenían pensamientos que eran recurrentes, automáticos. Se hablaba de distorsionados, ¿ya? Que podían intensificar su malestar. Se hablaba también de creencias irracionales, pero eso ha ido cambiando. Ahora ya más que hablar de distorsionados o de creencias racionales o irracionales, el foco está puesto en la utilidad de los pensamientos, porque hay creencias que por definición son irracionales. La fe, creer en, y acá no es que esté haciendo una crítica, solamente para poner el ejemplo, ¿ya? Pero creer en Dios, creer en el Espíritu Santo, la Virgen, etcétera, por definición no es algo racional, es un acto de fe. Pero sabemos que muchas personas que eh, cultivan su espiritualidad a partir, por ejemplo, de una religión específica con ese tipo de creencias, eso es algo que les sirve, ¿ya? Que potencia su bienestar, que es algo funcional, ¿ya? Entonces, más que poner el foco en si es racional o irracional, ¿sirve o no sirve? Ahora, ¿cómo interviene la terapia cognitivo-conductual? También esto es una como versión bien resumida y en términos muy generales, tomando conciencia de los pensamientos automáticos, ¿ya? No solo de los pensamientos automáticos, de creencias, pensamientos en general, de cogniciones en general, pero en relación a los pensamientos automáticos, el tomar conciencia de ese pensamiento, los pensamientos automáticos los podemos pensar como los pop-ups, así como que aparecen, como las ventanas de repente en Internet con publicidad, y se puede ayudar entonces al paciente a identificar qué piensa cuando se siente mal, por ejemplo, cuando siente angustia, cuando siente desesperanza, qué pop-ups empiezan a aparecer. Se trabaja con el cuestionamiento y la reestructuración cognitiva, reestructurar esos pensamientos, creencias. También se puede trabajar con fantasía, recuerdos, etcétera. Se analizan y reformulan los pensamientos disfuncionales. Se trabaja con técnicas conductuales. Se incorporan estrategias para promover cambios de comportamiento y regulación emocional. Ahí ya, esto quizás es mucho más teórico y desde el punto de vista histórico de los avances en la terapia cognitivo-conductual, eh, donde ya se empieza a integrar también el cambio conductual, cambio de creencias profundas, a través del trabajo sostenido, se modifican los esquemas que originan el malestar. ¿Ya? Los esquemas lo podríamos pensar eh, como creencias estructurales que muchas veces operan a nivel no consciente, sobre las cuales aparecen otro tipo de creencias y, por ejemplo, los pensamientos automáticos. Ahí hay distintas formas de trabajar con los esquemas. Eh, Hay una aproximación súper interesante que integra algunos aportes de la terapia de aceptación y compromiso, donde más que intentar modificar el esquema, es que la persona identifique cuándo se activa un esquema y qué es lo que hace para reducir el malestar que genera la activación del esquema, y entonces poder ir identificando, potenciando conductas alternativas que sean más funcionales. Se los voy a comentar muy brevemente, porque aquí de nuevo me estaría desviando mucho. Una persona con esquema de abandono está en una relación de pareja. Su pareja le dice que va a ir a un seminario de Adipa, que empieza empezaba como a las 8 de la noche, ¿ya? Y, y después del seminario me voy para tu casa. Son las 10:30, no llega. Entonces lo empieza a llamar. Se activa el esquema de abandono. Empieza a llamar. No le contesta. Empieza a llamar a los amigos. Lo sale a buscar a la calle.
¿ya? Todas esas conductas son estrategias para aliviar el malestar, el dolor que le genera la activación del esquema. Pero puede ser que eso que hace para evitar el dolor que le genera la activación del esquema termine siendo disfuncional y eventualmente que la terminen abandonando, que es justamente lo que quiere evitar. ¿Ya? Entonces acá también opera un principio budista de esta idea de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, porque hay veces que lo que se hace termina potenciando el sufrimiento. ¿Ya? Pero ahí, como ven, me fui por las ramas, vamos a volver. A lo que hoy también es que desde la terapia cognitivo-conductual han surgido otras vertientes de aproximaciones. Ahora estamos hablando de las terapias contextuales, terapia de tercera generación, la terapia de aceptación y compromiso, que es una belleza. Trabajo colaborativo, terapeuta y paciente son un equipo que explora, experimenta y valida nuevas formas de pensar y de actuar. Y muy importante, de actuar. Que haya cambio conductual, que haya una manifestación, idealmente la conducta abierta. Ahora, en relación a las indicaciones de la terapia cognitivo-conductual en personas mayores, por ejemplo, para la depresión, la terapia cognitivo-conductual es la psicoterapia más investigada y efectiva para la depresión en adultos mayores. Ensayos clínicos controlados han mostrado que es superior al tratamiento habitual. Eh, Tratamiento habitual en inglés es el treatment as usual, que los gringos lo ponen como TAU, por si alguna vez se lo encuentran en la bibliografía, que se refiere a atención estándar en servicios de salud, que puede incluir atención médica general, contención emocional, pero sin un enfoque terapéutico estructurado. Puede ser consejería emocional, puede ser medicación sin psicoterapia, ¿ya? Entonces, es superior al tratamiento habitual, a la lista de espera y a las personas en grupo de control. Tiene efectos duraderos hasta 2 años después del tratamiento. La combinación de terapia cognitivo-conductual más farmacoterapia es más eficaz en casos severos. Y es eficaz también en comorbilidad con enfermedades médicas como Parkinson. En ansiedad, es eficaz para trastornos de ansiedad generalizada, pánico, agorafobia y ansiedad subjetiva, y que puede ir más allá de un diagnóstico en idioma DSM. Efectos sostenidos en seguimientos de hasta 1 año, resultados algo menores que en adultos jóvenes, y para potenciar los resultados entonces se requieren formatos modificados. Y que eso es súper importante porque si bien no es que haya que hacer una modificación así, del cielo a la tierra desde el modelo cognitivo-conductual, sí hay que tener algunas consideraciones y hay que tener algunos de estos formatos modificados. Por ejemplo, complementar la terapia cognitivo-conductual estándar con estrategias de apoyo a la memoria y al aprendizaje porque aumenta la eficacia. Esas serían algunas de las modificaciones o algunas de las consideraciones a tener al trabajar con adultos mayores, personas mayores. Tareas de lectura semanal. En la terapia cognitivo-conductual en general se trabaja bastante con tareas, pero acá es súper importante ser quizás incluso un poquito más riguroso con las tareas, ser muy claro en las tareas y poder apoyar de alguna forma con recordatorios para hacer la tarea. Gráficas de autorregistro del estado de ánimo o de pensamiento o de conducta. Bueno, la terapia cognitivo-conductual también se usa mucho estas como fichas de autorregistro, muy como de manual gringo, y en este contexto son de bastante utilidad. Llamadas de seguimiento al terapeuta, revisión estructurada de tareas, y en términos de resultados, la tasa de respuesta mejora del 40 al 75% cuando se integran algunas de estas consideraciones. Implicancia clínica, estas adaptaciones pueden marcar una gran diferencia en adherencia, aprendizaje y resultados terapéuticos en personas mayores, específicamente acá hablando de trastorno de ansiedad generalizada.
En el insomnio, la terapia cognitivo-conductual para insomnio es un tratamiento de primera línea en adultos mayores. Mejora tanto el insomnio primario como el comórbido, asociado a depresión, ansiedad, dolor, etcétera. Dentro de las técnicas, higiene del sueño, reestructuración cognitiva, restricción del sueño, control de estímulos, relajación. Y estudios reportan mejoras significativas y sostenidas. Algunas adaptaciones necesarias de la terapia cognitivo-conductual para personas mayores. Y, de nuevo, es muy probable que algunas de estas adaptaciones o sugerencias puedan ser útiles no solo en el contexto de la terapia cognitivo-conductual. Ritmo más lento, lenguaje simple. Ritmo más lento, lenguaje simple no quiere decir caer un poco en este infantilismo y hablarles como si no entendieran nada. Ya también hay que ir siendo bien consciente y poniendo bastante atención a la capacidad de comprensión, de audición, etcétera, ir ajustando, no desde el inicio llegar como con esta mirada como o hablándoles muy fuerte o como hablándoles como si fueran guaguas, eh, bebés para las personas que no son de Chile. Entonces, ritmo más lento, lenguaje simple, uso de notas, repeticiones y esquemas visuales, explorar creencias sobre la vejez, pérdidas y cambios de rol desde un enfoque contextual y sociocultural. Súper importante poner ojo en las pérdidas. ¿Ya? Eh, lo voy a repetir. Poner ojo en las pérdidas, así como también poner ojo en la resiliencia y la sabiduría. Fundamental. Incorporar ayudas de memoria, recordatorios telefónicos, grabaciones, hojas de tarea, posible participación de cuidadores como coterapeutas si es que hay consentimiento y se dan las condiciones. En casos de deterioro cognitivo, priorizar estrategias conductuales. Activación, exposición, ensayo, experimentos conductuales, juegos conductuales, me gusta decirle a mí, independiente de la edad de la persona con la que esté trabajando, o experimentos, ¿ya? Eh, bueno, y activación, sobre todo si estamos pensando en cuadros depresivos, activación conductual, que ahí me voy a ir mini por las ramas, pero esto lo encuentro súper interesante, que hay evidencia de que cuando se ha comparado, pues no es un estudio único, se ha comparado la terapia con, por favor no dibujen penes en la pantalla. No es un pene, pero me ha tocado que han dibujado pene, así que les agradezco que dibujaron, no sé qué es eso. Y yo pensé que lo habíamos bloqueado. Eh, anotar. Ya, no es que va a perder mucho tiempo haciendo esto. Eh, cuando se ha comparado la terapia cognitivo-conductual con la terapia solo conductual, de activación conductual, se ha visto que o no hay diferencia significativa o hay mejores resultados con la terapia, específicamente con la terapia de activación conductual. Es decir, el componente cognitivo, el hacer reestructuración cognitiva, trabajar con las creencias, con los pensamientos, etcétera, pareciera que es en alguna medida irrelevante. Eh, La terapia cognitivo-conductual en adultos mayores funciona mejor cuando se centra en el significado de las pérdidas y transiciones vitales. Las personas mayores tienden a cumplir con las tareas terapéuticas y a involucrarse activamente. Ahora, lo que se plantea acá, que tienden a, va a depender de distintos factores y ahí también está el trabajo en nosotros de partida, de construir un buen vínculo, una alianza, de que las tareas tengan sentido, ¿ya? Que no sean tareas que se impongan como, esto es algo que yo siempre repito, pero esto de repente de seguir el paso a paso del manual sin considerar las necesidades particulares de esa persona, como hacer eh, así como terapia de Zara o H&M, más que el traje desastre a la antigua, a la medida. Todos esos son factores que hay que considerar como para poder potenciar eso que se plantea ahí. Eventualmente colaborar con médicos, trabajadores sociales y familiares mejora la adherencia y eficacia del tratamiento.
también hay veces que incluso necesitan eh, de otras personas para llegar a la consulta. Son todos aspectos que es súper importante tener en consideración también y identificar si es que cuenta con redes de apoyo, cómo se puede ir adaptando la, la terapia a la persona, a sus particularidades, no solo de la persona en sí, sino también más externas, ambientales y de su contexto. Ya, y me gustaría dejarles hecha esta invitación al curso en un seminario. Un poco la idea es hacer una revisión, ya un poco lo que hicimos en términos bastante generales. Creo que es súper importante que vayamos teniendo más herramientas, ¿ya? Que vayamos también. A mí el concepto de edadismo me tiene bien como ahí pegado, porque tiene muchas variantes, muchas aristas. Y, y a mí me gusta mucho, me entretiene mucho ver cómo operan nuestros estereotipos, prejuicios, sesgos, y empezar a identificarlos, porque hay muchas veces que están tan acá que no los vemos. ¿Ya? Entonces, empezar a ver, empezar a deconstruir un poquito. Y, y hay un prejuicio que yo creo que es súper frecuente y que creo que es tremendamente limitante y dañino. Es esta idea de que las personas mayores ya no cambian, como que y que sí, puede ser que hayan muchas personas mayores que tiendan a cierta rigidez, pero claro, caer en esta idea de que ya todas las personas mayores son muy rígidas y no cambian, es una postura bastante limitante, poco amorosa, poco generativa, ¿ya? Y en el curso algunas de las cosas que vamos a ver, hacer conceptualizaciones de caso informadas por el desarrollo vital y las transiciones propias de la adultez mayor, fortalecer la alianza terapéutica con personas mayores mediante un enfoque afirmativo y respetuoso de sus experiencias, modificar el ritmo y estructura de las sesiones para mejorar la adherencia y el aprendizaje terapéutico, identificar y desafiar creencias limitantes sobre el envejecimiento, promoviendo nuevas narrativas y fortalezas, aplicar intervenciones novedosas y adaptadas como el trabajo con la sabiduría, que se los ya he comentado un par de veces. Exposición ajustada a comorbilidades físicas, uso de apoyos cognitivos, etcétera. Y abordar consideraciones éticas clave, evaluación de riesgo suicida, deterioro cognitivo, participación de cuidadores o familiares. Y para cerrar, me gustaría compartir esta frase de Ingmar Bergman, que la dijo a los 87 años, no sé a qué edad murió finalmente, que dice: envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Y creo que ahí hay un regalo. Muchas gracias. Estamos terminando con una puntualidad que yo creo que de Bergman. Eh, pero dejamos algunos minutitos para preguntas, comentarios. Si hay comentarios que puedan aportar a la conversación, no solo preguntas, queda abierto el espacio para lo que quieran. ¿Ya? Yo voy a dejar de compartir la pantalla ahora. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Ahí estoy leyendo el chat. Todos y todas agradeciendo la exposición, muy interesante, dice Catherine. Gracias, pues un gusto escucharlo también, dicen. Se merece aplausos virtuales, ¿verdad? Por la tremenda sesión la calidad de contenido que nos acaba de regalar, ¿cierto? En esta tarde. Vamos a pasar también
como el mismo docente mencionaba, al momento de las preguntas, levanten la mano, por favor, aquí en la plataforma. Si no pueden, también la pueden escribir, no hay ningún problema. Y vamos a pasar a eso ahora. Voy contigo, Amalia, y que tiene su mano levantada. Te estoy habilitando el chat, el micrófono, perdón. Mira, un Ahí sí. segundo, antes de la pregunta de Amalia. Un segundo, que mira qué bonito lo que dice María. Lo he visto con mis padres toda la vida iguales y ahora han experimentado cambios a sus 77 y 78. ¿Ven? Súper. Amalia, Ahí ahí le Ahí tú, estoy sí. Amalia. activando. Ahí sí. Sí, ahí sí. Muchas gracias, Rodrigo. Oye, te tengo dos preguntas. ¿Qué pasa que como se trabaja con adulto mayor, encuentro súper complicado lo de la evidencia científica porque al final, em, perdón que sea tan cruda, pero cuando uno hace estudios longitudinales está el factor de que los participantes se estaban muriendo. Entonces, ¿cómo se va trabajando la evidencia científica? Como, por ejemplo, que decías tú que a los 2 años como siguen habiendo cambios y se puede ver, pero ¿cómo han ido trabajando eso al final para ver el efecto de la TCC? Porque igual como se relaciona con lo otro que te quería preguntar, que al final la TCC como trabaja tanto como con el refuerzo y al final full lóbulo frontal y con mucho con la dopamina y eso a lo largo de los años el cerebro del adulto mayor va dejando de producir y va deteriorándose. Entonces, ¿cómo se puede como aplicar la TCC y como relacionado con la evidencia para trabajar con el adulto mayor? Porque igual se genera algo súper complejo como a nivel cognitivo. Bueno, esa es una consideración súper importante de tener presente y evaluar el eventual deterioro cognitivo, porque también puede ser parte de estos estereotipos dar por hecho que las personas mayores de por sí ya tienen un deterioro cognitivo y sabemos que hay mentes más brillantes que las de todos nosotros juntos y que nos quizás duplican o no sé si triplican en edad, pero bueno, con bastantes años, pero es algo súper importante de tener en consideración. Ahora, que exista deterioro cognitivo, eso nos invita a nosotros a ir adaptando, flexibilizando las intervenciones y buscando qué es lo que puede ser más efectivo para esa persona en particular. Y a no ser que sea un deterioro, un daño cognitivo severo, profundo, eh, la terapia cognitivo-conductual sigue siendo indicada y sí nos entrega posibilidades. Y, y creo que la terapia en general, terapias que tengan evidencia, ¿no es cierto? Ahora, en relación a los estudios, eh, ahí después yo les puedo compartir material complementario para que lo revisen. No recuerdo exactamente la metodología, pero uno de los que mostré ahí, que creo que era el de terapia cognitivo-conductual para depresión, era con población, se consideraba como adulto mayor, población mayor de 60 años. Entonces todavía quedan sus buenos años como para hacer el estudio longitudinal. Porque es una buena pregunta también, como qué tan longitudinal puede ser el estudio, pero con personas de 60 años, 60 años hasta ahora, 60 años es como, no sé, tener 18. No sé, Amalia, ahí sí te contesté. Y después les puedo ahí compartir el material, bueno, la presentación y material. Súper. Gracias, profesor. Voy con Julio Muñoz. Hola, buenas noches, saludos a todos. La verdad que Julio. me ha encantado el seminario. Yo, digamos, lo tomé por una razón, o sea, hay una razón, digamos, más que profesional, personal, digamos, porque me pasó, digamos, me pasó el año pasado, que mi papá, digamos, empezó
con una ideación suicida. Eh, pero una ideación suicida muy clara. O sea, él tenía muy claro, por ejemplo, a qué hora pasaba el tren, ya lo tenía planificado, lo tenía pensado. Y digamos, y él en una forma como yo creo que como de pedir ayuda, de alguna forma también puede ser, le comenta lo que él pensaba hacer a mi suegro. Entonces nos encontramos que lo que primero que lo que supieron, digamos, esta situación fueron mis suegros. Y después mis suegros hablaron con mi señora, ¿cierto? Y mi señora habló conmigo y después nosotros ya yo tengo bueno, tengo tuve la fortuna, digamos, de trabajar mucho tiempo en temas de salud mental, aunque yo soy trabajador social, pero me tocaba trabajar en la cárcel de joven en Coronel. Entonces, me tocaba trabajar mucho el tema de salud mental. Entonces, yo sabía más o menos lo que teníamos que hacer. Entonces, nos juntábamos con mi hermano ese mismo día, digamos, con mi hermano vía remota. Conversamos hicimos una reunión familiar, ¿cierto? Donde conversamos con mi papá, digamos, fue una reunión como mucha dureza también de alguna forma, porque también tuvimos que decirle a nuestro papá, digamos, o sea, decirle por qué estaba pasando. Entonces, también hay un tema que empieza a ocurrir, yo creo que a la edad, digamos, de adulto mayor, empieza a ocurrir que ya se ven que los amigos, los familiares, ya se están yendo. Entonces, y ya tampoco es posible resarcir o reparar cosas cosas de la infancia, digamos, porque ya esas personas muy probablemente no están. Los papás, los abuelos de ellos, entonces se empiezan a resentir mucho más. Yo creo que, y esa fue la razón, digamos, que él nos dio porque él quería hacer eso. Porque no tenía, él no tiene, digamos, hasta el día de hoy, no tiene una muy buena relación con los hermanos. Eh, nunca ha sido muy cercano, digamos, los hermanos. Siempre han sido bien distantes, bien complejos. Entonces, tuvimos que tener una reunión, una conversación bastante larga. Eh, Tuvimos que confrontar un poco estas situaciones, lo que estaba pasando. Tuvimos que de alguna forma empatizar con él, darle mucho cariño, pero darle mucho cariño, pero también acompañarlo, porque no es fácil, digamos, pasar a ser como sostén también de tu papá, porque se supone que el juego histórico de nosotros es al revés. Se supone que el papá es el que da el sostén, pero ya llega un momento como a la edad que tienen ahora, que puede pasar al revés. O sea, que pasa al revés, que los hijos, digamos, tienen que de alguna forma pasar a ser el sostén de los padres. Eh, entonces, bueno, y ahí nosotros comenzamos con él, digamos, empezamos a mejorar algunas cosas también nosotros. Empezamos con mi hermano, digamos, si bien siempre hemos sido cercanos y siempre hemos sido cercanos con ellos, empezamos también a mejorar en algunas cosas, empezamos a visitarlo más seguido, ¿cierto? Y digamos, y ahí nosotros tuvimos que plantear ya de manera más concreta que era necesario que hubiera un psiquiatra. Eh, Porque este tema, digamos, de la Y ideación suicida sí estaba. Julio, Entonces ya había Sí, hasta antes adelante, Rodrigo. hasta antes de que viera el psiquiatra, con todo eso que ustedes empezaron a generar y cómo se empezaron a movilizar, qué efectos tuvo? Mira, él de primera tiene, yo creo que como todas las personas mayores y como personas incluso de nuestra edad, yo creo que suelen decir, oye, pero si yo no estoy loco. O sea, yo no estoy loco. Le dije, le dije, no, nadie, y nosotros le dijimos, digamos, papi, aquí nadie te ha dicho que estamos locos. Le dije, aquí mucha gente hemos tenido que ir al psiquiatra en algún momento. O sea, y no significa que uno esté loco, sino que uno significa que hay un tema, digamos, de salud mental que hay que enfrentar. Porque ahora sabes que, porque le estaba costando mucho dormir, estaba con cierta pena. Ya la persona de adulto mayor, por ejemplo, en esta fecha, ya pasaron una pandemia, digamos, pasaron una pandemia donde estuvieron encerrados. Mis papás estuvieron, o sea, como los papás de muchos, estuvieron encerrados. Sin posibilidad de contacto. Entonces, eso también agudizó mucho más, digamos, muchos temas salud mental en mucha gente.
Eh, entonces, que había que resolver esos temas pues, y empezar a abordarlo. Entonces, lo convencimos más que lo obligamos. O sea, como que lo convencimos y él vio que era necesario que él fuera. Y fuimos a terapia un par de veces, después se siguió atendiendo en el consultorio y todavía sigue, digamos, con su medicamento. Ya no han habido nuevas ideaciones, por lo menos, ni nuevas tampoco, ni intentos tampoco. Pero ese fue un remesón fuerte, digamos, que nos pegamos como familia y de poner ojo en estas cosas. Eh, entonces le dije yo la verdad que yo agradezco la exposición, digamos, de Rodrigo, que fue muy, muy clara, muy concreta, muy sencilla, muy práctica, y agradezco también mucho la oportunidad también de poder plantear estos temas, de decirlo, porque no son temas fáciles, digamos, para enfrentar en la familia. O sea, le dije, para nosotros, yo la verdad que ese día cuando tuvimos la reunión, yo la verdad pude hablar muy poco porque me desbordé mucho. Entonces, y ahí en esas reuniones que tuvimos toda la familia más cercana, tuvo mi mamá, los hermanos, los sobrinos, y de alguna forma mostrarle que estábamos todos con él. O sea, esa era lo importante, y que él viera que no está solo, o sea, y no está solo y que está en la familia, digamos. O sea, le dije ya la verdad que nosotros le dijimos, papi, sabes que la verdad que de los familias de tu hermano siempre han sido así, y tu familia es esta, o sea, más extendida, digamos, con los nietos, entonces esa es la familia. Mm, Entonces, y ahí como que él entendió, sí, mi hijo, sí sé, mi hijo, entonces ya después nos abrazamos, bueno, muestra de cariño, después ya de repente salíamos a compartir algo y salíamos los cuatro. Entonces, de ahí también se generó un cambio. Yo creo que también se generan, si esos remesones no te generan un cambio, la verdad que poco o nada sirve, digamos, que vaya al psiquiatra. Tiene que haber un cambio de fondo. mm. Sí, Y también, sí. digamos, también valorar de que que las personas adultas mayores son capaces de decir su opinión, o sea, de decir y considerarlo también, y entonces no obligarlo, sino que no obligarlo, sino que convencerlo. Sí, mostrarle posibilidades. Muchas gracias, Julio, por compartir eso. Y claro, yo te preguntaba como de qué efecto había tenido todo eso que generó, de cómo se unieron como familia, de cómo estuvieron ahí para apoyarlo, para estar presentes, antes de que empezara con la medicación, porque quizás, no sé, quizás no hubiese sido necesario, no sé, era como para haber tenido la idea nomás. Súper. Muchas gracias, Julio. Profesor, ¿cómo estamos para una consulta más? Son las 9:12. Sí, una más. Voy con Loreto Lazo. Loreto, si puede prender la camarita, por favor. ¿Se me escucha? Sí, Sí. ¿Se me ve? No. no te Ay, vemos. em, no sé cómo poner mi cámara, pero para no como retrasar más el tiempo, ¿le puedo preguntar mi duda? Sí, dale. Bueno, mi duda, bueno, estoy en mi práctica y me ha tocado atender varios pacientes adulto mayor, y dentro de esto me sale, o sea, usted mencionaba que lo más como ideal que era la posible participación de cuidadores. Pero me ha tocado ver que hay cuidadores que son adultos mayores que cuidan a adultos mayores. Entonces, mi duda era cómo se podría como trabajar eso, más encima porque el único como apoyo que tienen son ellos dos, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ¿cómo se podría como abordar? ¿Y dónde estás haciendo la práctica, Loreto? En un CEFAM. Yo me acuerdo, es una posibilidad, no te estoy diciendo que sea como la fórmula, pero yo me acuerdo en un consultorio, eh, una colega psicóloga que también trabajaba porque le tocó, le llegaban muchos adultos mayores
y muchas veces se vio en la misma situación que me estáis planteando tú, y lo que armó fue como un formato de terapia grupal, Mm, y empezó a generar un grupo súper bonito, como con sentido de pertenencia, como era casi una mini familia. Puta, y se apoyaban. Después, bueno, finalmente también empezaron como a extender la relación más allá de la terapia, entonces hacían panoramas los fines de semana. Fue súper terapéutico, útil, y ayudó también como a hacer limonada con los limones, que son unos buenos limones. Entonces se puede hacer una rica limonada con eso. Eh, no sé si se podrá hacer en ese contexto y juntar a más personas mayores. Quizás, claro, no todas van a estar en la misma situación de persona mayor cuidada por otra persona mayor, pero los que sí, juntarlos con otros y generar esa instancia, se me ocurre como una alternativa, como para aprovechar a todas las personas desde sus recursos, desde fortaleza. Mientras más estén ahí participando, tenemos más posibilidades. Es algo que se me ocurre y un poco en relación a esto que me acordé de esa experiencia que me tocó ver en un consultorio. Porque ya si me no es como tinca. que, no sé si te pasa, que es como que le tienes que hacer terapia a tu paciente, pero Ujú. también de alguna forma al adulto mayor que lo cuida, eh, y se empieza de repente como a triangulizar un poco la situación, entonces mejor es como vamos todos juntos para adelante, pues si no es como casi como que uno queda el que es cuidado, de repente queda como en una posición de inferioridad y se generan como ciertas jerarquías o asimetrías que puede ser que no sean muy útiles. Mm, Entonces sí. se me ocurre comentarte, Loreto. Y me encanta que haciendo la práctica, o yo cuando hacía la práctica o recién salido de la universidad tenía otros intereses, pero no sé si estaría en un seminario a las 9 de la noche. Así que te felicito por eso. Gracias. Sí, ¿no? Gracias. Muy buen camino adelantado ahí. Sí. Bien, Loreto, gracias por tu pregunta, gracias por estar acá también con esa tremenda motivación. Muy bien, Gracias. entonces, Ujú. vamos a dejar el momento de las preguntas hasta acá y con ello significa que dejamos hasta acá el momento del video, ¿cierto? Del seminario. Ahora vamos a tener el momento del sorteo. Vamos a dejar sí el video hasta acá. También recordarles que este seminario va a estar en nuestro canal de YouTube, Somos Adipa. Y para finalizar, el profesor le dejo unas palabras al cierre, una invitación al curso, abierto ahí como desee terminar el momento. Sí, bueno, agradecer el interés, la participación. Quedaron algunas manitos levantadas, preguntas sin responder, pero creo que es bueno. Nos podemos volver a ver y si no también, habla de que hay mucho interés, curiosidad, y me encanta, por el chat también dejaron varios comentarios. Están compartiendo acá un estudio de Snowdon de las monjas. Que yo me acuerdo que ese lo vi en psicología positiva, que es súper interesante con las monjas porque tienen una muestra en condiciones bastante similares, porque todas básicamente vivían en el mismo lugar, la misma alimentación, rutina, etcétera. Eh, y ahí había algo súper interesante de cómo las monjas hablaban de su experiencia, que no sé si es el estudio al que está haciendo alusión. Eh, Les pedían como un pequeño testimonio respecto a sus vidas, y cómo era tan distinto en términos de salud y longevidad, el cómo hablaban de sus propias vidas, sus propias experiencias. Súper. Había una compañera que comentó también que había hecho un taller grupal o
Ya, bueno, se me pasó el mensaje. Pero muchas gracias por el interés y ojalá que nos veamos en el curso y si no, en alguna otra instancia. Gracias, profesor.